La opinión de... Noticias todo el tiempo y ya llegó el momento de hablar de los estrenos en la pantalla grande. Dani Carballo, para eso tenemos como todos los viernes en esta mesa en Efecto Televisión a Charlie del Río. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Chucho, qué gusto saludarte. Igualmente. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estamos? días. Un poquito más temprano que de costumbre, pero creo que vale la pena. A ver. Porque viene una película de estreno el día de hoy. De hecho, fue hoy el estreno, pasada la medianoche. Ya hubo muchos fans de toda esta saga literaria y cinematográfica de los Juegos del Hambre, de Hunger Games, que ya vieron la película ayer en la noche. Nos tocó a nosotros una función de prensa hace unos cuantos días. Y bueno, esta película es la que cierra, es la cuarta cinta desde el 2012 de las que se han producido en torno a estos personajes e historias creadas por Suzanne Collins. Y que, bueno, pues empezaron con esta historia de unos jóvenes que son reclutados en este futuro distópico, en este futuro terrible, donde una ciudad opresora de otros 13 distritos se dedica a humillar a los demás cada año con estos juegos en los que tienen que dejar que niños se maten entre sí. Una cosa que es terrible. Es una cosa fuerte. Y que sin embargo no es ni era novedosa, ¿no? En el cine ya se ha explorado mucho este tipo de juegos letales que finalmente pues tendrán su base en cuestiones como el Coliseo Romano y el circo para el pueblo, ¿no? Y que era lo que pasaba además. Efectivamente. Y bueno, a partir de eso pues cada película era pues la representación de cada uno de los primeros libros. Así sucedió con la primera y la segunda. Para el tercer libro, que es el último, con fines, yo creo que exclusivamente de mercadotecnia y de ingresos, decidieron partir la película Cortarla. en dos. Y la verdad, Sí. a mí eso me chocó de la pasada. Pero sí, perdón. Entonces esta ya es la última. Se llama oficialmente en México Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, el final. Es The Hunger Games, Mockingjay Part 2, parte 2, en la versión original en inglés. Jennifer Lawrence es la protagonista. Y bueno, fíjate que aunque estuvo este corte, la película pasada, que es además del mismo director, me parece que es muchísimo más contundente, más entretenida. Tiene además unos temas muy interesantes que tienen que ver con este personaje que se convierte de víctima a un símbolo que es utilizado de manera propagandística por ambos lados, tanto por ese terrible Capitolio como por las fuerzas rebeldes, y cómo cada uno quiere capitalizar a través de los medios, a través de la información o de la misma desinformación, cómo puede ella funcionar. Y ella siempre será este personaje renuente a hacer todo eso, pero es un personaje que se conmueve profundamente ante la realidad que la sobrepasa. Recordemos que ella inicia esta jornada, el personaje de Katniss Everdeen, inicia esta jornada haciendo el sacrificio por su hermana. Por la hermana, ¿no? claro. Lo cual es profundamente conmovedor. Pero bueno, de estas 4 películas, insisto yo, la anterior, la tercera, Sin Sajo parte 1, es la que más me llama la atención justamente por este manejo. A la hora de que vemos esta última película, este final tan esperado, yo creo que, digo, con reserva de lo que nos vayan a decir los fans, que yo sé que son entregados, como yo lo soy con las cosas de las que soy fanático, Star Wars, por ejemplo, que me parece que es una cinta anticlimática. Es una cinta, todas han durado más de 2 horas, esta dura 2 horas con 17 minutos. ¡Qué barbaridad! Que se siente larga, y a pesar de que suceden muchas cosas y que seguimos viendo este trayecto, que se convierte ya en la toma del Capitolio, y que para llegar a esa toma pues han puesto los mismos creadores de las trampas y juegos estos del hambre, pues bueno, plantan trampas durante todo el trayecto, y se vuelve también una parte similar de lo que habían vivido. No todos sobrevivirán de los que logren, si es que logran llegar a la toma del Capitolio, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde flojea la película, donde se siente el peso de la historia, donde no existe pues este orden, ¿no? De primer, segundo y tercer acto que llega a esta contundencia y que finalmente es resentido por el espectador. Sin embargo, la película se sostiene principalmente por la participación de Jennifer Lawrence, que es extraordinaria en este papel. Nos logra transmitir toda esta sensación que ella tiene, pues, de pesadumbre, de tristeza, de compasión, de violencia, de ira y de venganza también, ¿no? Todo esto comprimido. El otro tema que creo que también toma demasiado peso en esta cuarta película, insisto, la segunda del último libro, es la cuestión romántica.
Katniss Everdeen tiene que decidirse entre estos dos Eso personajes. siempre gusta. Eso muy es llamativo. meterle ahí como que sí, algo... Es muy llamativo, pero muy común. Y como Sí. siempre, la mujer tiene la última decisión. Ex- No hay que estar- Por no hay que estar absolutamente esperando. correcto. Chucho, ¿Cuál se absolutamente. decide? Si alguien tenía duda, que las elimine inmediatamente, ¿no? Tiene que decidir entre Peeta Mellark, que es este joven de su mismo distrito, que estuvo con ella 2 veces en los Juegos del Hambre, Sí. en estas competencias feroces, y el otro es Gale, que también es su compañero, amigo y novio original. Y novio original. Que se queda a cargo de su familia y Ok. que se integra a las fuerzas Entonces rebeldes. tiene que ¿no? decidirse ahí. Sí. Dani, ¿con quién te quedabas? Híjole. El tema No es que sé. cada uno evoluciona. Es que exacto, mira, la idea, el principio tú, cuando vas corriendo la película, bueno, toda la saga, uno dice, no, pero ¿y el novio cómo va a Claro. ser? Y todo. Pero lo que dices es que va evolucionando, ¿no? Van cambiando la situación, las circunstancias y todo, entonces, no sé. Sí. Tendría que estar en la situación. Pero por esa parte, Dani, Chucho, me parece que hay una evolución de los personajes porque son completamente distintos al principio. Yo sí recomiendo ampliamente, si tienen la oportunidad de ver nuevamente la primera parte antes de ver esta, pues al final de cuentas es un mismo trabajo y la película empieza justamente donde la otra se quedó, con un Claro. intento brutal de asesinato contra Katniss Everdeen. Entonces, sí es importante tener esta noción completa, porque pues la vimos hace un año Sí. en el cine, creo que sí correspondería y aplicaría a ver eso. ¿Tú la viste anoche entonces? en No, esta la vi función? hace unos cuantos días en una Ah, función bueno, de prensa. pensé que venías todo desvelado. No, Ahora dime una me hubiera cosa. venido en vivo. No hubiera forma de que me hubiera levantado. ¿Te gustó? No, no me gustó, quedé decepcionado, por eso les digo que me pareció anticlimático, Sí. me parece que no es el final que merecía esta saga Sí, que cinematográfica. había tenido tanto, ¿no? Y que además sobresale de muchos otros productos similares, que tienen su fuente literaria, que tratan sobre futuros distópicos, que tratan sobre personajes jóvenes y adolescentes, como Divergente, por ejemplo, o como el otro de Laberinto y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me parece lamentable que haya habido este final, con ese reparto tan espectacular. Digo, el que es el presidente Snow es sensacional y demás. Entonces, bueno, pues es una pena que esto suceda. Que decías de la pasada, fíjate que yo no había tenido esa idea que tú ahorita me acabas de reencuadrar todo, Ujú. porque me había parecido un poco como que le faltó acción a la Ok. pasada. Y ahora que dices, es que sí es cierto, Sí. como que te explican mucho y te hacen mucho énfasis en todo eso, toda esta lucha que lleva ella, porque se vuelve un personaje como de mercadotecnia, ¿no? De propaganda, está siendo utilizada. Es un objeto, es un producto. Y está luchando con eso, y eso es muy interesante, Ujú. ciertamente, ¿no? Entonces, esta última, ¿tiene más acción? Sí tiene, efectivamente. A lo largo de la película hay unas escenas inclusive brutales y terribles. Y bueno, como les estaba comentando, pues se vuelve nuevamente, como el título original de toda la saga, unos Juegos del Hambre brutales para poder llegar a este más ruda. final. Sí, está más ruda y tiene algunas pérdidas que si no han leído los libros serán terribles sorpresas. Pero bueno, eso es interesante. Mi pleito es el ritmo de la película. Ok. Mi pleito posiblemente sea la misma duración de la película. Era necesario que durara tanto, era necesario Y eso que pasa después de que habíamos visto ya gran parte de la situación plasmada en la película previa, que ésta se extendiera de tal forma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Más razón para no ir a verla. Perdón, La otra. discúlpenme. O ¿cuál para es la ir a otra? ¿Cuál verla. es El la asunto otra? es que estamos, perdón, antes de que te lo diga Sí. Chucho, seguramente va a desbancar a James Bond, que lleva 2 semanas en el número 1 de tanto así. taquilla. En México sí hay una expectativa formidable por esta película, así que yo, les guste o no les guste, me haya gustado o no les haya gustado, Sí. por supuesto, ustedes tienen la última palabra y te diría a ti inclusive que no te gustan, que por disciplina Ni- sí deberías de terminar de Ni la verla. de